Entrevista de esta hora. Tenemos al economista Héctor Salcedo. El tema que había anunciado yo lo veremos después de esta conversación. Héctor Salcedo es economista y vamos a hablar con él sobre un tema que hemos estado tratando en los últimos días con los fondos de pensiones, la AFP, la exigencia que han estado haciendo representantes de los trabajadores y un congresista fundamentalmente con un proyecto que se presentó a las cámaras para ser conocido, que habla de la devolución del 30% de los fondos de pensión a los trabajadores por la crisis del coronavirus. Así es que, don Héctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por tenerme en este día. Bueno, usted es un hombre que tiene mucha fama en estos días. Hemos estado viendo su rostro en un comercial, en un spot de televisión. Usted se ha hecho muy famoso. Me alegro. La fama hoy en día es algo que es popular. Mire, háblenos sobre este tema que la gente, bueno, el gran público conoce tan poco. La gente tiene la impresión de que la rentabilidad de las AFP es una cosa escandalosa, y entonces a partir de eso la gente dice, bueno, pero vamos a buscar la manera, porque los trabajadores tienen derecho a beneficiarse de los fondos. ¿Cómo enfocarlo? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál pudiera ser la visión más correcta de entender el problema o el tema? Y además de si ciertamente los efectos que se advierten pudiera tener sobre la economía la devolución en este momento de parte de los fondos de pensión a los trabajadores, si pudiera ser tan dañina como algunos advierten. Bueno, ciertamente el proyecto de ley que cursa en el Congreso, digamos que ha tenido diferentes controversias, y desde mi punto de vista es un proyecto que es muy delicado porque propone que el uso de los fondos, que se supone sean fondos dejados ahí para la necesidad cierta del retiro de nuestra vejez, sean usados en una coyuntura que va a pasar tarde o temprano. El uso de ese 30% definitivamente se esfumaría, como lo ha hecho en algunos países que han permitido el retiro anticipado de fondos. Se esfumaría en un muy corto tiempo. ¿Me están escuchando bien? Sí. Entonces, en ese sentido, sería un error, digamos, resolver una situación coyuntural con unos fondos que están orientados o deberían estar abocados a resolver una situación de largo plazo, por un lado. En segundo lugar, si los efectos que se advierten serían ciertos, definitivamente yo creo que habría un efecto inflacionario inmediato. Esos fondos no están en cuentas, no están en bóvedas. Esos fondos están invertidos como la ley así lo establece. No podrían estar, digamos, ociosos, y están invertidos, y una buena parte de ellos está invertido precisamente en deuda gubernamental, en deuda interna gubernamental. El hacer efectivo ese dinero implicaría que o el gobierno se endeuda fuera o el gobierno emite dinero internamente. Pero aún se endeude fuera, tendría, cuando traiga esos dólares, que monetizar, emitir dinero para hacer efectivo esos fondos. Eso por un lado, y definitivamente el equivalente al 30% son unos 170,000, 180, bueno, casi 200,000, porque los fondos andan por 600,000 millones. Sería un 60% de la base monetaria, de la cantidad de dinero en circulación. Entonces hay un efecto inflacionario. Hay un efecto destructor del sistema de mercado de valores, definitivamente, porque hay un contrato de deuda entre los acreedores y los que han emitido títulos, en este caso el gobierno, y decirle sencillamente de golpe y porrazo a este mecanismo de mercado de valores, ahora tú tienes que devolver el dinero que te prestamos a 20 años o a 15 años, lo tienes que devolver ya, erosiona la seguridad jurídica del mercado de valores y afectaría sensiblemente los proyectos a futuro que tengamos en ese sentido. O sea que también habría ahí un problema. También las estimaciones indican que el promedio de los trabajadores el promedio que recibiría cada trabajador sería algo
relativamente bajo, no resolvería realmente la situación y pondría el costo de la crisis a ser financiado por los trabajadores. Entonces, podríamos seguir hablando de esto, pero definitivamente yo entiendo que es algo que perjudicaría precisamente a los trabajadores. Y un último efecto que no mencioné es que el retiro masivo de fondos y cancelación de títulos implicaría que los títulos bajaran de valor de manera abrupta, lo cual, cuando los trabajadores terminen, digamos, este proceso, no solamente quedarían con un 30% menos de sus ahorros, sino que al haber descendido el valor de las inversiones, el valor de sus títulos, sería un 30% de lo que sacaron, menos el valor que destruiría el retiro masivo, porque esos títulos se valoran a precio de mercado. Entonces, posiblemente esos dos efectos superen el 40, el 50% de los fondos. Entonces, es muy sensible este tema. Don Héctor, este tema, que eso está clarísimo, cuál es el impacto negativo que tendría la aplicación de este absurdo proyecto de ley. Pero esto solamente tiene cabida y corre y se habla y se extiende en la discusión por el uso populista del tema a partir de la desinformación de la gente. El trabajador que entiende que tiene en su cuenta X cantidad de dinero, lo que entiende es que ese dinero es de él y que lo necesita y que él lo puede buscar y lo que fuera. Hay un gran tema de desinformación que la política populista lo trabaja y lo trata de aprovechar. Entonces, bueno, a veces la gente puede entender un poco cómo invierten esos fondos las AFP, qué buscan con su rentabilidad, cómo garantizan una rentabilidad para el que tiene sus ahorros ahí, que al final le conviene que ese dinero para su retiro esté manejado de forma, digamos, profesional, como lo manejan los fondos de pensiones. Claro. Sí, lamentablemente, como dices, Oscar, hay mucha desinformación. La ley establece claramente, desde su artículo 97 en adelante, varios artículos. Primero se establece en qué se deben invertir los fondos. Luego establece áreas prohibidas de inversión y luego establece los niveles de riesgo a los que se deben invertir. Las AFP están constantemente buscando nuevas alternativas para poder colocar los fondos de manera rentable y con un nivel de riesgo razonable. Ningún afiliado por su cuenta pudiera hacer una mejor inversión que la que hacen las AFP de sus fondos. Y es importante lo que tú mencionas, son fondos que le pertenecen a los afiliados. Los fondos de pensiones son distintos a las AFP, son dos entidades jurídicas distintas y separadas. Y el fondo de pensiones, por ley, solamente le pertenece en su totalidad a los afiliados. Y las AFP, entonces, tienen un mandato por ley de administrar y gestionar esos fondos. Entonces, se diversifican los fondos por instrumentos. Hay diferentes tipos de instrumentos: papeles comerciales, certificados financieros, bonos de empresas, acciones de oferta pública, cuotas de fondos de inversión, etcétera, etcétera, cuotas de fideicomisos. Hay una diversidad de instrumentos, pero no solamente diversidad de instrumentos, hay una diversidad de monedas. En este momento, por ejemplo, AFP Crecer, que es una AFP que conozco de cerca, tiene más de un 20% invertido en dólares. ¿Y el beneficio de eso a dónde va? El aumento del dólar que ha habido en los últimos meses, ¿a quién ha beneficiado en el caso de esta inversión? A los afiliados, porque un 20% de su inversión está en dólares. Pero no solamente se diversifica por instrumento y por moneda, también por sector. O sea, las AFP están constantemente buscando cómo diversificar. Ciertamente hay una concentración ahora mismo en el Estado Dominicano por el hecho de que la economía no ha generado la suficiente cantidad de instrumentos, pero eventualmente eso ocurrirá y por lo tanto es mi conclusión de que la mejor forma de invertir fondos en este momento es vía la gestión de una AFP que diversifica los instrumentos de todas estas formas, o diversifica los fondos de todas estas formas. Esa parte de la diversificación es un reto pendiente y mucho se ha hablado, y sería interesante su opinión, de las posibilidades que, por ejemplo, a través de alianzas público-privadas se creen proyectos donde puedan ser invertidos los fondos de la AFP. De hecho, el actual gobierno ha planteado como una parte de la solución a la crisis económica la creación de este tipo de alianzas público-privadas que pudieran emitir instrumentos que pudieran ser comprados por los fondos de pensiones.
Sí, está documentado en estudios en diferentes países que las AFP primero tienen una incidencia positiva, hay una correlación positiva entre las AFP o los fondos de pensiones y el crecimiento del mercado de capitales. Y en segundo lugar, está documentado también que los fondos de pensiones contribuyen con el crecimiento económico a largo plazo de la economía. Eso está documentado en estudios, diferentes estudios. Lo que mencionas de las alianzas público-privadas, yo agregaría, no pensemos en que va a haber un desarrollo de alianzas público-privadas, de proyectos interesantes y a largo plazo, a menos que no tengamos un acervo de ahorro como los que los fondos de pensiones tienen. Si destruimos ese ahorro, estaremos destruyendo capacidad de crecimiento y la capacidad que tenemos de financiar ese tipo de proyectos. ¿En qué fuente de financiamiento la economía dominicana pudiera conseguir fondos a 40 años? Internos, que no haya que emitirlo fuera, sino aquí, nosotros mismos pagando nuestros propios proyectos. En este momento uno hace un inventario de todas las ofertas, digamos, de dónde se pueden colocar fondos, y los fondos de pensiones son los únicos que tienen fondos con vocación con esa longitud de plazo. Por lo tanto, es vital contar con ese acervo de ahorro. Mire, usted ha puesto el punto de la otra alternativa del beneficio de estas AFP. Pero en los últimos 3, 4, el último lustro, cuando se habla de tocar esos fondos para cosas tan importantes como esa, que sería de beneficio para desarrollar sectores que se necesitan, como necesita ahora el gobierno, recursos, se destapan los demonios de que eso no debe de ser y vienen unos aspectos legales, y es un ir y venir. Es decir, cuando se está ese dinero que se puede utilizar para beneficio de los propios, de lo que hemos ahorrado ahí, aparecen una serie de desestimar y de caerle arriba que crea el mismo lío de siempre. Es como ir y venir con las críticas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero comenzar con la educación. Hay que pasar la información correcta. Mucha gente ignora que si una AFP invierte los fondos de pensiones que administra, fíjense que yo estoy diciendo, una AFP invierte los fondos de pensiones que administra, porque ella es una delegada de los afiliados a invertir esos fondos. Entonces, si los invierte en estos proyectos y estos proyectos tienen rentabilidad, ¿quiénes se van a beneficiar de esa rentabilidad? Los fondos de pensiones. El concepto de democratizar el beneficio o el lucro de una economía es posible cuando las AFP son actores importantes en una economía. Si las AFP, de hecho, en varios países donde ya este sistema tiene más años, las AFP tienen incluso participación en junta de directores de múltiples empresas, precisamente porque representan los fondos de pensiones. O sea, los afiliados son codueños de unidades de negocios, de empresas, de proyectos, y obviamente tienen que pasar por un filtro de análisis de riesgo y de que el proyecto tenga los méritos financieros adecuados, pero definitivamente que los afiliados tienen que pasársele esta información de que ellos serían codueños de estos proyectos que se estarían desarrollando con sus fondos. Esto no beneficia, digamos, solamente a los empresarios, sino que también beneficia a los trabajadores. Antes de irnos, don Héctor, hay un mensaje importante que yo quisiera rescatar. Creo que se dio, pero tal vez no con el énfasis adecuado. O sea, es más importante incluso para el propio afiliado, como actor económico, como una persona que vive en el país y que desarrolla sus actividades económicas en el país, que esos fondos se mantengan en esas AFP y eventualmente puedan servir para relanzar la economía dominicana tras el paso de la pandemia, que sacarlo para consumirlo en el día a día. Porque esos fondos pueden mañana ser y deben ser parte esencial de la recuperación económica del país, financiando proyectos a largo plazo en alianza público-privada. Así es, así es. Hay un estudio que recientemente se hizo en otros países donde se permitió un cierto porcentaje de retiro y se determinó que el 58% de la gente que retiró invirtió sus fondos o la intención de invertir sus fondos era en comprar un auto nuevo, un carro nuevo. La realidad es que nosotros no tenemos vocación de ahorro. Nuestro país no tiene, el dominicano no ahorra y no prevé este tipo de cosas. Y definitivamente que el permitir este retiro
abocaría esos fondos a buscar muchísimas cosas que no son necesarias y careceríamos entonces de los fondos necesarios para financiar algo que es cierto. Esto no es si ocurre, o sea, la vejez ocurre en el 100% de los casos y por lo tanto prescindir de con suerte. Exacto, si llegamos ahí, exactamente, si llegamos ahí. Entonces, definitivamente, mucha gente duda de si esos fondos van a estar ahí al final de su vida laboral. Bueno, como la ley está estructurada 20 años después de su implementación, los fondos están ahí intactos. Nunca hemos escuchado un escándalo, un problema, un incumplimiento de parte de un fondo de pensiones, porque la forma como está estructurada la ley y el sistema garantiza que estos fondos sí estén ahí al final del periodo. Una AFP puede desaparecer y no desaparecen los fondos de pensiones que administra. Gracias. Eso es algo que la gente tiene que saber. Don Héctor, muchas gracias. Héctor Salcedo. Gracias a ustedes. Un placer. Vamos a publicidad. Al regreso volvemos con los temas pendientes anunciados.